Estaba parada frente al fregadero con mi café ya frío cuando lo noté. La puerta del garaje abierta de par en par. La luz del sol se derramaba sobre la entrada, pero dentro solo había una oscuridad vacía. Durante 20 años, Arturo nunca dejó esa puerta abierta, ni en tormentas, ni cuando estaba enfermo, ni siquiera cuando no encontraba sus llaves. Esa puerta era sagrada para él, siempre cerrada. Dejé la taza sin tomar un sorbo. Caminé despacio por el patio en pantuflas. El césped estaba húmedo por el rocío. El calor de abril era intenso, demasiado para la temporada. El aire se sentía raro, como si algo no encajara. Mis pies tocaron el concreto y me detuve justo antes de cruzar el umbral. El Mustang estaba desaparecido. El espacio donde siempre estuvo en el centro del garaje ahora era solo un hueco. La mancha de aceite en el suelo, esa que Arturo fregaba y maldecía año tras año, seguía ahí, una forma oscura e irregular como un recuerdo quemado en el cemento. La miré fijamente, como si el carro pudiera reaparecer si me concentraba lo suficiente. Entonces escuché el crujir de llantas sobre la grava. El carro de Diego negro y reluciente entró al driveway. Bajó demasiado rápido, como si no quisiera darme tiempo de hablar primero. Sus hombros ya estaban encorvados. Mamá dijo, esquivando mi mirada, tengo que explicarte. ¿Dónde está el carro? Diego tragó. Saliva. Lo vendí. Parpadeé lentamente. ¿Qué hiciste que vendí el Mustang? Ayer. El viaje de Jimena a París es por trabajo, tiene que conocer a gente importante y necesitábamos el dinero. ¿Cuánto 200,000 pesos? Es más que justo para algo tan viejo. 200,000 pesos. Me di la vuelta y entré al garaje. El silencio ahí era diferente, más grande de alguna manera. No lloré. Solo miré el suelo, el banco de trabajo, el espacio vacío. Diego no solo había vendido un carro, había arrancado una promesa de las paredes. Crucé el garaje, me acerqué al banco de trabajo y vi la caja de herramientas roja de Arturo todavía en su lugar. Su cuaderno de notas también, justo donde lo dejó. Mi mano dudó antes de tocar la portada. El cuaderno estaba en el banco de trabajo justo donde lo vi por última vez. Una fina capa de polvo cubría la portada de cuero, atrapando la luz que entraba por la pequeña ventana del garaje. La limpié con el pulgar y abrí la última página que Arturo escribió. No puedo esperar a enseñarle a Clara a manejarlo. El retiro empieza el próximo verano. Las palabras me golpearon como un suspiro atrapado en una risa. Estaba tan seguro de que tendríamos tiempo. Seguí la línea de su letra, inclinada hacia adelante, impaciente, como si siempre estuviera listo para la siguiente tarea. Su optimismo vivía en esas páginas tinta y grasa, marcando los años que le dedicó a ese carro. 20 años de paciencia, de tornillos pulido y pequeños triunfos tras largos días en el hospital. Miré a mi alrededor. Todo lo demás estaba como él lo dejó. Su taza en el estante, la de laza rota, y el logo desvaído del café donde nos conocimos. La radio, ahora en silencio, aún sintonizada en la estación de rock clásico que tanto le gustaba. Un leve olor a jabón de manos de cítricos flotaba en el aire, como si Arturo acabara de salir por un momento. Las herramientas colgaban en perfecto orden en el tablero, con sus siluetas dibujadas en marcador negro, cada una en su lugar exacto. Solo faltaba el carro. Me senté en el taburete junto al banco y abrí el cuaderno otra vez, pasando página tras página, notas sobre carburadores, bocetos de piezas, recordatorios, escritos en los márgenes como si hablara consigo mismo. Pedir filtros nuevos. Contarle a Clara sobre la ruta del viaje. Su mundo era ordenado, intencional. Construía cosas para que duraran. El aire en el garaje se sentía denso, pesado. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho.
Quería decirle que vi el espacio vacío, que no lo detuve, que ni siquiera grité. Esa noche soñé con él parado en el mismo garaje, limpiándose las manos con un trapo. No me miró cuando habló. Su voz era suave, pero firme. ¿Revisaste el tablero? El teléfono sonó a las 7:03 de la mañana. Llevaba horas despierta, sentada en la mesa de la cocina, con el cuaderno de Arturo abierto, releyendo la misma frase una y otra vez. Casi no contesto. El número era desconocido, de esos que dejó sonar. Pero algo me dijo que respondiera. Señora Mendoza, dijo una voz áspera, como si no hubiera dormido. Me llamo Tomás Rivas. Tengo un taller de autos clásicos en la zona industrial. Yo tengo el carro de su esposo. Me enderecé. El Mustang así es, señora. Su hijo lo trajo hace 2 días. Pero creo que hay algo que necesita ver. ¿Puede venir hoy ahora si es posible? Ya estaba de pie. Mándeme la dirección. El trayecto a la zona industrial tomó menos de 20 minutos. Apenas recuerdo los semáforos. El sol comenzaba a calentar los edificios de concreto y el aire olía a metal y calor. Llegué a un taller largo y bajo con ventanas relucientes y filas de carros antiguos detrás de una reja. Un hombre esperaba afuera observando. Cerca de los 60, cabello gris, camisa de botones, remetida en jeans. Parecía alguien que había construido su vida con las manos. Señora Mendoza, dijo extendiendo la mano. Soy Tomás. Su apretón fue firme, pero sentí un leve temblor. Arturo, su esposo, firmó como aval para mi primer préstamo. Hace 25 años. Nadie más quiso arriesgarse. Apenas me conocía. Me llevó dentro del taller caminando despacio, como si no quisiera perturbar nada. He prosperado desde entonces. Construí este lugar, crié una familia. Todo porque él creyó en mí. Entonces destapó el carro. El Mustang brillaba bajo las luces intacto, impecable. La misma pintura granate que Arturo había elegido. Los detalles cromados. El interior de cuero. Mis rodillas casi cedieron. No quería devolverlo, dijo Tomás en voz baja, pero Arturo me hizo prometer. Si algo le pasaba, debía llamarla. Hay algo adentro. Dijo que era solo para usted. Abrió el tablero detrás de la carátula del radio. Presione aquí, dijo. Un panel se abrió con un clic suave. Adentro había una carpeta manila, una llave pequeña y un sobre sellado con mi nombre en la letra de Arturo. Rompí el sello del sobre con dedos temblorosos. La letra era de Arturo, cuidadosa como siempre. La fecha en la parte superior me golpeó como agua fría 2 meses antes de que muriera. Clara, si estás leyendo esto, ya no estoy. Perdón por no decírtelo antes. Habrías querido enfrentarlo conmigo, pero necesitaba protegerte hasta tener algo concreto. Llevo 18 meses investigando a Jimena. Su verdadero nombre es Jimena Salazar. Estuvo casada 2 veces antes, ambos esposos, con padres mayores. Ambas familias perdieron casas, ahorros, todo. Ella desaparece cada vez. Cambia de nombres. Ya encontré 2 identidades. Puede haber más. Lo próximo será la casa. Ese es su patrón. Convencerá a Diego de que estás olvidando cosas, dirá que las escaleras son peligrosas, que es hora de mudarte a un lugar más pequeño o a una residencia. Luego desaparecerá con el dinero. Intenté confrontarla una vez con cuidado. Es más lista de lo que pensé. Diego no me creerá sin pruebas. Sigo juntándolas, pero si lees esto, significa que no terminé a tiempo. La llave en este sobre abre la caja 713 en el Banco Fidelidad. Puse algo ahí que ayudará. Tomás sabe que debe llamarte si algo le pasa al carro. Confía en él, protégete y protege a nuestro hijo. Él no lo ve, también es una víctima. Te amo, sigo cuidándote. Amiré la hoja por un largo rato. El aire se me escapó sin darme cuenta. Tomás estaba cerca del cofre del Mustang, manos en los bolsillos observando en silencio. Levanté la carta. Él sabía. Realmente sabía. Tomás asintió. Vino un par de veces esos últimos meses.
Dijo que tenía un presentimiento sobre ella. No quería que enfrentaras esto sola. Guardé la carta en la carpeta y metí la llave en el bolsillo de mi chamarra. Sigo yo, dije. Tomás no discutió. Solo asintió y me acompañó al carro. Manejé directo al Banco Fidelidad. La bóveda estaba silenciosa, demasiado silenciosa. El gerente del banco me llevó a la caja 713 y se alejó mientras insertaba la llave. Mis manos estaban firmes, pero solo porque aún no me permitía sentir nada. Adentro había un sobre acolchado. Lo abrí con cuidado, esperando algo más pequeño, más simple. Pero encontré documentos certificados de acciones fechas de 1994, nombre de la empresa Soluciones Tecnológicas del Valle. Al principio no entendí. Luego vi una nota adhesiva con la letra de Arturo. Invertí 50,000 pesos. Mira cuánto valen ahora. Le pedí al gerente que verificara el valor. Tecleó rápido, luego más lento. Sus ojos se abrieron. Señora, dijo, estas acciones valen ahora más de 4 millones de pesos. No pude hablar. Mi boca estaba seca. Había otra carta dentro, más corta. Este es tu colchón de seguridad. Para tu independencia, para que tú decidas, para que nadie más controle lo que te pasa. Manejé a casa en silencio, con los documentos en mi bolsa, la carta doblada en mi bolsillo. En la mesa de la cocina, saqué los nombres que Arturo había listado. 2 hombres de la carpeta. Llamé al primero. Un hombre contestó, su voz más vieja de lo que esperaba, cansada, cautelosa. Soy Clara Mendoza, dije. Creo que mi hijo está casado con una mujer que antes se hacía llamar Jimena Salazar. Pausa larga. Me hizo vender la casa de mi madre, dijo finalmente. Dijo que necesitábamos el dinero para una mejor residencia. 2 semanas después se fue, se llevó todo. Mi madre murió en ese lugar pensando que la abandoné. La segunda llamada fue más breve. La voz del hombre era cortante, controlada. Vendió el taller de mi padre. Dijo que empezaríamos de nuevo, que viajaríamos. A la mañana siguiente estaba en un avión a Cancún con nuestras cuentas vacías. Colgué y me quedé muy quieta. Jimena no solo había engañado a Diego, lo había ensayado. En la cena saqué un cuaderno en blanco y comencé a escribir. Cada vez que preguntó por mi salud, cada vez que subió sola al segundo piso, cada pista de su plan futuro. Si ella estaba montando una obra, yo tenía que estar lista para el estreno. Regresaron de París, con la piel bronceada, maletas de diseñador y sonrisas que parecían demasiado ensayadas. Jimena llevaba una bufanda de seda anudada con estilo y Diego lucía más delgado. Me abrazó en la puerta un segundo de más. Ella apenas me rozó. Hice carne asada, dije. Pensé que estarían cansados de porciones francesas tan chiquitas. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, en las mismas sillas que Arturo había restaurado hace 20 años. Jimena elogió la comida, la iluminación, el encanto acogedor de mi casa. Luego empezó a hablar. París había sido increíble. Las conexiones de trabajo, un éxito. Había oportunidades de inversión que considerar ahora. Si queremos crecer, hay que pensar en grande, dijo cortando su comida con movimientos precisos. Luego, como si se le acabara de ocurrir, ¿nunca has pensado en vender esta casa, Clara? Es mucho para una sola persona. Tantas escaleras, tanto terreno. Diego no levantó la vista. Movía una zanahoria en su plato, como si no quisiera estar ahí. Salgo adelante, dije. Mi voz se mantuvo firme. Claro, respondió rápido. Solo pienso en el futuro. Estas casas viejas requieren tanto mantenimiento. Después de la cena, mientras servía café y sacaba el flan, Jimena se disculpó. El baño, ¿verdad? Esperé. Pasaron 5 minutos, luego 10. Subí. El pasillo estaba silencioso. Ella estaba parada frente a la antigua oficina de Arturo, con la mano en la perilla. ¡Ay!, dijo sobresaltada. Me equivoqué de piso. Buscaba el baño. ¡Qué tonta! No hablé. Solo señalé las escaleras. Pasó junto a mí demasiado rápido.
Esa noche, sentada en la orilla de mi cama, con el cuaderno en las piernas, hice otra anotación. Hace 3 semanas preguntó si alguna vez olvidé una cita. Hace 2 semanas pidió una copia del recibo de impuestos de la casa solo para ayudar con el papeleo. Esta noche estaba frente a la oficina de Arturo, como si le perteneciera. El patrón ya no era sutil, se estaba afilando, y en el fondo podía sentir que ella se preparaba para actuar. Le pedí a Diego que viniera solo. Dudó. Jimena y yo no tenemos secretos. No te pido que escondas nada, dije. Solo necesito hablar con mi hijo. Llegó esa tarde tenso, con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra. No se sentó solo, se quedó cerca de la puerta de la cocina, como si ya estuviera a medio camino de irse. Puse la carpeta manila en la mesa. No dije nada, lo dejé abrirla. Fotos, registros de matrimonio, la carta de Arturo, nombres, líneas de tiempo, 2 hombres que alguna vez la llamaron esposa. Pasó las páginas rápido, luego más lento. Su rostro palideció. Esto podría ser cualquiera, dijo. No lo es. No lo sabes. Deslicé un papel hacia él, 2 nombres, 2 números. Llámalos. Se levantó. Has estado hurgando en su pasado, espiándola. No dije con calma. Tu padre lo hizo, porque temía que no le creería sin pruebas que gritaran. Diego negó con la cabeza retrocediendo. Estás intentando arruinar mi matrimonio. Estoy intentando salvar a mi hijo. No respondió. Solo se dio la vuelta y salió. No lo seguí. Esa noche no dormí. Dejé la luz del pasillo encendida. Mi celular en el cargador con la pantalla hacia arriba. A la 1:13 de la mañana sonó. Mamá, ¿su voz era pequeña? Aquí estoy. Los llamé. Esperé. Lo hizo mamá. Se casó con los 2. Vendió las casas de sus familias. Se llevó todo. Hasta usó la misma historia. Residencias, inversiones de negocios. No lo creí hasta que escuché sus voces. No sonaban enojados, solo cansados. Hizo una pausa. Todo lo que papá encontró tenía razón. No dije te lo dije. No dije nada. La voz de Diego se quebró. La semana pasada preguntó por la escritura de la casa. Dijo que debía pensar a futuro. Cerré los ojos. Todavía podemos detenerla, dije. No sé qué hacer. Claro que sí, respondí. Tomé la carta de Arturo aún doblada en el cajón. Había escrito algo más que Diego no había visto. Para cuando Diego llegó a casa, Jimena ya estaba empacando. Me contó después cómo empezó preguntas suaves, no acusaciones. ¿Dónde dijiste que estudiaste la universidad? ¿En qué año cambiaste tu apellido? ¿Por qué hay tarjetas de crédito a mi nombre que no recuerdo haber firmado? Ella no se inmutó al principio. Siguió doblando ropa y tarareando. Luego él mencionó los nombres: Esteban Vargas, Jorge Luna. Su mano se congeló en el aire. Se volvió hacia él rápido. ¿Has estado hablando con ella? Escupió. Esa mujer, tu madre, te está envenenando. Solo me mostró lo que papá encontró, dijo Diego. Ahí fue cuando ella perdió el control. Eres débil, siseó. Igual que él, igual que todos. ¿Crees que puedes conmigo? Ni siquiera puedes pagar tus propias cuentas. Cerró la maleta de golpe. Él intentó detenerla, pero se fue antes del amanecer. Me llamó desde el porche. Se llevó su pasaporte y el mío. No esperé. Llamé a Pedro, el investigador privado en quien Arturo confiaba. No dudó. En 1 hora había rastreado 3 retiros en efectivo y un boleto de ida desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Está yendo a la sala de abordar, dijo. Ya alertamos a la policía del aeropuerto. Manejé al aeropuerto en silencio. Estacioné donde Pedro me indicó. Esperé justo después de seguridad, detrás de una fila de máquinas expendedoras. Jimena apareció minutos después, cabello perfecto, lentes de sol, arrastrando 2 maletas. Su abrigo era impecable, su paso firme. Parecía cualquier viajera segura ocupada importante, hasta que un oficial de civil se puso frente a ella. Señora, necesitamos hacerle unas preguntas.
Ella sonrió. ¿Pasa algo? ¿Podemos ver su identificación? Un segundo oficial la flanqueó. Sus ojos se movieron a la izquierda. Entonces me vio. No me moví. Su rostro se torció rabia e incredulidad, algo cercano al miedo. Tú, articuló sin voz. Mantuve los brazos cruzados. Corrió. Avanzó 6 pasos antes de que la detuvieran junto a un kiosco de renta de autos. Identificación falsa. 150,000 pesos en efectivo, 3 teléfonos desechables, un pasaporte con otro nombre. La esposaron. Gritó todo el tiempo. No dije una palabra. Solo caminé de regreso a mi carro y llamé a Diego. Los titulares decían que su nombre era Lorena Campos. Fraude interestatal, robo de identidad, explotación de personas mayores, cargos en Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo. El fiscal dijo que era uno de los engaños más metódicos que habían visto. No me sentí triunfante, solo en paz, como si el polvo de una tormenta larga y asfixiante finalmente se asentara. Diego llegó a mi puerta, con 2 mochilas y un rostro que había envejecido 10 años en 10 semanas. ¿Puedo quedarme un tiempo?, preguntó. Me hice a un lado. Claro. Se instaló en su vieja habitación. Los trofeos de fútbol seguían en los estantes. No había tenido corazón para quitarlos. No habló mucho esa primera semana. Pero una vez lo escuché en el garaje, abriendo cajones, parado en el banco de trabajo de Arturo, hojeando el cuaderno. No lloró, no que lloviera. Pasó un mes. Luego, un sábado por la mañana, un rugido bajo me llevó a la ventana. El camión de Tomás entró al driveway. Y detrás, en una plataforma, estaba el Mustang, el mismo granate profundo, las mismas líneas cromadas, el mismo sonido que Arturo amaba. Tomás bajó y desató el carro con cuidado, con reverencia. «Pertenece aquí», dijo simplemente. Diego salió al porche mientras Tomás bajaba el Mustang. Se quedó congelado con las manos a los costados. Lo vendí y susurró. «Por un boleto de avión». Ninguno respondimos. Tomás extendió las llaves. «Arturo lo construyó para ustedes, para los dos. Yo solo fui su guardián». Las tomé con suavidad. Su peso me sorprendió. Diego dio un paso adelante. Pasó la mano por el cofre, como si tocara un fantasma. No dije nada. Solo me giré, caminé al garaje y abrí la puerta de par en par. La mancha de aceite seguía ahí, oscura, familiar, esperando. Tomás guió el carro. Rodó con facilidad, como si recordara el espacio. Diego se quedó a mi lado cuando el motor se apagó. El silencio, después, se sintió lleno. No vacío. «Enséñame», dijo en voz baja. Miré el banco de trabajo. Mañana. El aire olía a césped recién cortado y pavimento caliente, la primavera instalándose de lleno. Le di a Diego una taza de café y abrí el garaje. Ya tenía el cuaderno en la mano. Páginas marcadas, esquinas desgastadas por semanas de hojearlo. «Revisa el aceite primero», dijo señalando. Abrí el cofre, me pasó la varilla y seguí los pasos lento, deliberado, como Arturo escribió. Luego las bandas, los bornes de la batería. Él leía en voz alta y yo seguía. Para cuando terminamos la lista, mis manos ya no temblaban. Las suyas tampoco. Ajustó el retrovisor mientras me sentaba al volante. «¿Segura?», preguntó. No respondí. Solo giré la llave. El Mustang rugió profundo y familiar. Un sonido que alguna vez fue de Arturo, luego robado, ahora devuelto. Lo saqué con cuidado Diego, observando cada movimiento como si memorizara el ritmo. Tomamos la calle, la misma donde una vez estuvo parado sin mirarme, diciéndome que el carro se había ido. Ahora estaba a mi lado, más callado, más viejo, diferente. Manejé por el vecindario, gente cortando césped, niños en bicicletas, la vida siguiendo su curso. En el semáforo no dudé. Giré a la izquierda. El Mustang se movía como si hubiera esperado este paseo. Cada curva más suave que la anterior. Cada cambio de velocidad más ligero. Diego pasó una página del cuaderno. Papá escribió: «No dejes que sea solo un recuerdo».
No hablamos de nuevo por un rato, no hacía falta. Cuando regresamos al driveway, el cielo se había suavizado con la luz del atardecer. Estacioné el carro en su lugar, apagué el motor y lo miré. Sonrió sin decir nada. Dentro de la casa, las ventanas estaban abiertas. El aire olía a algo horneándose. No recordaba haber encendido el horno. Pero algo en eso se sentía bien, como movimiento otra vez, como respirar, como el tipo de silencio que ya no es solitario.